Buenas noches y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Vivienda en Santander, el primer programa de este mes de octubre, y para hablarnos de toda la actualidad que envuelve a la vivienda de nuestra ciudad de Santander, y como es habitual contamos una semana más con la presencia del gerente de SVS, José Antonio Gómez. Buenas noches, ¿qué tal, José Antonio? Buenas noches, Lucía. Muy bien, estrenando octubre, como dices. Estrenando octubre, primer programa del mes. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo comentábamos hace unos minutos. Qué gran octubre, además, que parece que estamos en el verano de agosto, ¿no? Con estas temperaturas. Aunque un poco de frío también se agradece. Sí, para que nos concienciemos de que llega el invierno. José Antonio, como es habitual, son muchos los temas que queremos tratar contigo, y el primero de ellos, y que hace tiempo que no andamos mucho en él, lo tocamos ya un poco por encima, son las 123 viviendas de protección oficial situadas en la Cavaduca, viviendas que hemos ido viendo poco a poco cómo se han ido construyendo, las hemos ido viendo crecer. La última semana nos comentabas precisamente de estas obras que estaban en un estado muy avanzado y que supongo que a día de hoy ya será mucho más. Sí, la verdad es que físicamente por fuera, quien pase por allí se dará cuenta de que prácticamente están terminadas, pero bien es cierto que por dentro todavía están con esas tareas de servicios, de rozas, bueno, rozas ya no porque se están pintando las paredes, pero dando los últimos remates de pulidos de suelos, colocación de últimos cristales y demás, para a final de año o a mediados de enero tener la obra finalizada y poderla entregar en la primavera, como le contamos a la gente. ¿Qué te parece si nos recuerdas un poco las características principales de estas viviendas? Son dos promociones que están físicamente una cruzando la calle de la otra. La grande son 78 VPOs, en régimen general en venta, que son las que actualmente los agraciados están yendo por la oficina y vamos a firmar muy pronto los contratos de compraventa con ellos. Y luego la otra, la pequeña, que llamamos, que no es tan pequeña, son 45 viviendas de VPO en régimen de alquiler a 10 años con la opción de compra al final de esos 10 años, de manera que la persona que haya estado ahí al menos 5 años en renta y decida que quiere comprar esa vivienda, pues ya hemos contado alguna vez que el 80% de todo ese dinero que ha ido aportando se le va a descontar del precio final de la vivienda. Una gran medida que ayuda, de hecho. Creemos que es necesaria, fundamental. Somos pioneros en ese sentido en España. Estuvimos, de hecho, chequeando si en otros sitios de España se restaba del precio final esa cantidad tan importante como es el 80%, y ciertamente no. Va a ser la primera vez. Esperemos que vaya bien y salgan todas las cuentas para que la gente tenga la conciencia durante ese periodo de renta o de alquiler que en el fondo está pagando a plazo su vivienda. Viviendas que sorteasteis en el mes de abril, a cuyo sorteo estuvimos presentes, un sorteo muy emocionante, y del que hablábamos que el siguiente paso era encontrar primeramente a esos 78 compradores. ¿Cómo va este proceso? Bueno, seguimos con él. Realmente en un primer momento surge bastante gente interesada. Se le explican las condiciones, en el momento en el que se explican y se explican los precios de las viviendas, desgraciadamente hay gente que tiene que renunciar a ello, pero tenemos un porcentaje muy importante, rondando los 55 ya agraciados, que ya han dicho sí y son los que van a firmar ese contrato de compraventa en breves semanas. ¿Ha costado encontrarlos más que en otras promociones? Sí, se ha notado mucho, hay una diferencia muy importante. También es verdad que la demanda en Santander, ya lo hemos contado más veces, es muy grande para la vivienda de protección oficial por el magnífico precio en comparación con la vivienda libre, ¿verdad? Pero sí que se ha notado mucho, de 4 años para acá, el cómo hay que avanzar mucho más en la lista de gente de sorteo para encontrar a los compradores definitivos. Sí. Está claro, como señalamos, que vivimos momentos muy complicados para muchas cosas y para estos temas también. A la hora de una persona que ha sido agraciada con una de estas viviendas, os ponéis en contacto con él o con la familia o con quien sea, y os dicen que no pueden hacerse cargo de esta vivienda, ¿os dan algún motivo o no es necesario? Bueno, es una decisión particular de cada uno. Hay gente que sí que da motivo, otros no, tampoco se pregunta, y bueno, cada uno decide. Sí que es verdad que la gente hace un esfuerzo terrible para no renunciar a esa vivienda, porque en el fondo todos somos conscientes que, a pesar del momento tan angustioso que estamos pasando, llega un momento en la vida en el que tienes que dar el salto, si puedes, de acceder a tu propia vivienda, ¿no? para comenzar ese proyecto de vida que alguna vez hemos hablado de él. Por lo tanto, la gente sí que es muy consciente de que, a pesar del sacrificio que significa, la oportunidad que te brinda el acceder a una de estas viviendas, que no se distingue prácticamente de una vivienda libre, pero que tiene un precio de la mitad, es una oportunidad casi única y que va a costar que se repita. De hecho, la gente, cuando va a renunciar, dice, bueno, pero seguiré participando en los sorteos.
y les contestamos siempre lo mismo, sí, por supuesto vas a seguir participando en los sorteos, pero la probabilidad de que te llamen es muy pequeña, porque ya te digo que el volumen de gente son unas 13.000 personas y los sorteos desgraciadamente son los que son. Hace un momento comentabas que es una demanda muy grande la que hay en Santander sobre estas viviendas. ¿Cuánta gente aproximadamente conforma estas listas? ¿13.000 personas? Sí, ya te dije, son aproximadamente unas 13.000 personas en el último sorteo este que has mencionado de abril, y yo creo que es una constante que se va a mantener en el tiempo. Con lo cual también supone un esfuerzo muy importante para la sociedad de vivienda, para las personas que trabajamos allí, localizar a toda esta gente que participa en los sorteos y que es agraciada e ir contando uno por uno qué vivienda le ha tocado, cuáles son las condiciones económicas, que vaya al banco, a la entidad financiera, en este caso fue Bankia, que les cuenten también qué condiciones tienen financieras. O sea, es un proceso largo con cada una de estas personas que, bueno, siempre confiamos que acabe en buen puerto, que es el que acaben comprando la vivienda, pero que desgraciadamente en numerosos casos no es así. Y es importante también que recordemos a todos los que están en casa que si tú te comprometes o te haces cargo de una de estas viviendas, en el caso que al final por el motivo que sea no puedas seguir adelante con ello, en el caso de que hayas invertido algún dinero, se les devuelve hasta el último céntimo. Sí. Es importante. Eso es una cosa para la gente muy importante y la he comentado más veces. Es una seguridad que da el Ayuntamiento de Santander por mediación de la Sociedad de Vivienda y Suelo, y que rara vez encuentras en el mercado inmobiliario privado, ¿verdad? Porque tú normalmente das señales o das dinero a cuenta y a pesar de que te devuelven certificados de que efectivamente lo has dado, siempre te queda la inseguridad de si esa empresa va mal, si esa promotora va mal, qué va a pasar con ese dinero que yo he aportado, ¿no? Y hay ejemplos en el pasado no muy lejano en el que a la gente le ha costado muchísimo recuperar grandes cantidades de dinero, hasta un 20% quizá del valor total que entregaron. En eso todo el mundo que viene por nuestra oficina se va con la absoluta convicción de que todo el dinero que aporta es un dinero que si desgraciadamente finalmente no va a comprar la vivienda, se devuelve hasta el último céntimo. Una vez que tenemos a los 78 agraciados compradores de estas viviendas, el siguiente paso era encontrar a los 45 inquilinos, que supongo que es un proceso mucho más llevadero, sí, ¿no? Es mucho más sencillo porque es gente a la que no le estás pidiendo que desembolse una cantidad importante en el comienzo y por tanto empezaremos a llamar a esta gente, yo calculo que en enero o a finales de diciembre, para que esté próxima a la entrega y en el caso del alquiler siempre la gente en menos tiempo es capaz de decidir si decide ir, no ir. Además hay que recordar que estos alquileres a 10 años con opción a compra hay quien se los pueda plantear meramente como un puro alquiler y tener siempre ahí en la recámara la opción de si me gusta la zona, si me gustan los vecinos, si me gusta la propia vivienda, decidir en un futuro, que puede ser dentro de 8 años, si quiero ejercer mi derecho a la compra de esa vivienda. Y precisamente sobre la fecha de entrega de estas llaves, aproximadamente ¿cuándo será? Sí, barajamos la primavera, bien es verdad que la primavera es muy amplia, y yo siempre he barajado el mes de abril, no quiero equivocarme, para la entrega. Ya sabes que la entrega de cualquier promoción depende no solo de que nosotros empujemos para que así sea, sino de que tanto en vivienda nos den la calificación definitiva de las viviendas, como en el propio ayuntamiento nos den la licencia de primera ocupación. Una vez con esos dos documentos en la mano, podemos entregar las llaves. ¿Y se realizará algún acto, tipo, igual que se hizo el sorteo, algún siempre lo acto hacemos. Para nosotros es un momento muy entrañable, es el final o el comienzo de todo un proceso. Y la verdad es que es un momento que nos gusta compartir con la gente e intentamos que haya un acto sencillo, pero a la vez entrañable, en el que se entreguen estas llaves a la gente. Estaremos con vosotros así lo espero. Vivirlo. Y una duda que me surge, José Antonio, para entregar estas llaves y para que la gente, los nuevos inquilinos y los nuevos propietarios empiecen a vivir en estos nuevos hogares, porque queráis hogares, ¿es necesario que estén todas las viviendas repartidas, digamos? No, no necesariamente. De hecho, se han dado siempre casos, nunca tienes repartido el 100%, siempre hay viviendas que te faltan de adjudicar, porque siempre hay gente que ha renunciado y estás buscando al siguiente de la lista de reserva, pero bueno, son actos en los que das el 80-85% de las viviendas, 90% de las viviendas, pero nunca el 100%, y no es necesario en absoluto, claro. Desde Popular Televisión os damos la enhorabuena por todo este trabajo que hacéis día a día. Seguiremos apoyando vuestra promoción de construcción de viviendas de protección oficial, porque la verdad es que es un trabajo muy importante. Bueno, te lo agradecemos, pero yo siempre digo lo mismo cuando nos dan este tipo de felicitaciones, que al igual que no debería de felicitarse un futbolista por meter goles, que es su trabajo, este es el nuestro y lo hacemos encantados
y sin Pero más. es importante la labor que hacéis, José Antonio. Y precisamente también desde el Ayuntamiento os apoyan firmemente esta labor de construcción de viviendas de protección oficial. Y es que recientemente se ha publicado que se iniciará la tramitación de licencia de 171 viviendas nuevas de protección oficial. Cuéntanos. Eso es, sí, salió yo creo que la semana pasada en prensa, 171 que responden realmente a dos promociones, una de 111, de la que ya hemos hablado alguna vez aquí, que irá en la Cavaduca, en venta, y otra de 60 que irá en una zona, va a ser la primera promoción que la Sociedad de Vivienda haga en zona absolutamente consolidada de la ciudad, como es General Dávila, ¿verdad? En el Alto de General Dávila, junto al campo de fútbol del antiguo regimiento, María Cristina. Son los dos proyectos que ya están redactados, que ya están metidos en la administración, tanto local, que es el ayuntamiento, como en vivienda, y por tanto en espera de las licencias correspondientes para poder licitar esas dos obras y construirlas. ¿Qué inversión supone aproximadamente estas nuevas promociones? Pues estamos hablando entre las dos de unos 17 millones de euros, contabilizando los suelos y contabilizando toda la obra, honorarios de dirección, en fin, todo lo que suponen todos los gastos de estas dos promociones. ¿Y características que nos puedas adelantar sobre estas nuevas promociones? Sí, bueno, la gran promoción, las 111 viviendas que van en la Cavaduca, va a ser un edificio de 5 alturas, bajo más 5 alturas, que va a tener una vista muy importante desde la propia S20 entrando en la ciudad, con lo cual en cierta manera va a ser un edificio bastante símbolo, porque una vez pasado el PCTCAN y pasado el complejo deportivo municipal de la Albericia, te vas a encontrar prácticamente a mano derecha antes de meterte en el túnel de la Albericia con este edificio. Es un edificio que va a tener una singularidad, que va a ser el primer edificio, me atrevo a decir, en Cantabria de vivienda residencial con una calificación energética A, lo cual significa que el propio edificio va a consumir la misma energía que va a emitir. Eso significa que va a tener una caldera de biomasa, por primera vez en promociones de la Sociedad de Vivienda y Suelo, y significa que las calderas centralizadas que hasta ahora hacíamos en gas, es decir, en productos fósiles, vamos a iniciar un nuevo trayecto, un nuevo camino, y en ambos proyectos, tanto en las 111 como en las 60 de General Dávila, está proyectado que todo el agua caliente proceda de estas calderas de biomasa en la parte inferior del edificio. No es más que las calderas se van a alimentar de lo que se llaman unos pellets. Un día, si quieres, hablamos más de la biomasa, porque es un camino que está iniciándose en toda España. En Europa ya llevan años con él, especialmente Austria, es el país de Europa con más edificios alimentados por calderas de biomasa, pero sinceramente pienso que es el futuro, un futuro que ya tenemos aquí en presente, pero que estamos iniciando. Hay que tener en cuenta que España es el tercer país de Europa en masa forestal. Y por tanto tenemos ahí una potencia que no podemos desperdiciar, que es la biomasa, es decir, todo lo que conlleva toda esta masa forestal, todos los residuos que conlleva, y que puedan adaptarse a poder alimentar estas calderas que finalmente consigan calentar el agua no solo de las viviendas, sino de edificios públicos, de fábricas, etcétera. Me apunto el tema de la biomasa para que andemos más en él en los próximos programas, porque creo que puede dar bastante de sí. Y aparte para que también nos expliques bien, al igual que hiciste en otros programas acerca del banco malo, que nos expliques ahora el tema de la biomasa. Bueno, lo intentaremos. Y de hecho, me gustaría también comentarte, antes de entrar en plató, unos minutos antes me comentabas que estas 111 viviendas ya están siendo analizadas por técnicos municipales. ¿Qué supone esto? Bueno, es un trámite que hay que hacer siempre con cualquier promoción de vivienda, sea de VPO o sea vivienda libre, y es que necesitas la licencia municipal para poder construir esas viviendas. Y esa licencia municipal significa que los técnicos municipales del ayuntamiento, en este caso arquitectos, analizan el proyecto y ven que cumple con toda la normativa vigente, en este caso el estrenado Plan General. Y precisamente del Plan General me gustaría hablar contigo en unos minutos. Y antes de esto, ¿cuándo podríamos ver la primera piedra, como quien dice, de estas futuras viviendas? Bueno, esa pregunta ya me la han hecho más veces y siempre intento esquivarla porque no lo sabemos y depende de más cosas, de muchas cosas. No solo de la tramitación de la licencia, no solo de la tramitación de la calificación provisional de VPO, sino también de la obtención de los terrenos, en el caso de la Cavaduca, que están en fase actualmente de expropiación por parte del ayuntamiento. Tan pronto estén expropiados
y estén trasladados a la Sociedad de Vivienda y Suelo, será cuando podremos tener la licencia y por tanto podremos licitarlas. No me atrevo a dar una fecha, siempre se ha barajado final de año, puede ser comienzos del 2013, pero no te la puedo decir. Seguiremos insistiendo en próximos programas. José Antonio, y todas las personas interesadas en apuntarse para estos nuevos y futuros sorteos, supongo que serán las mismas listas de las ya sorteadas, sí, ¿no? Efectivamente, es decir, la lista, el registro es único para la VPO, es el registro de viviendas que tiene el Gobierno regional, con lo cual es acercarse a Vivienda, que sabes que está ahora mismo en San Fernando o en la calle Vargas, y ahí, registrarse como demandante de vivienda de protección oficial. Plan General de Ordenación Urbana. Muchas dudas acerca de esto. Para empezar, ¿qué es este plan? Bueno, del Plan General de Ordenación Urbana, que se ha hablado muchísimo durante estos últimos meses, sí, ¿verdad? Sobre todo cuando ha estado ya tan cerca como ahora que ya está aprobado, definitivamente. Es una herramienta urbanística, es decir, es la principal herramienta urbanística que tiene una ciudad. Municipios de muy pocos habitantes no necesariamente tienen que tener un plan general de ordenación para funcionar, pero ciudades ya de un determinado tamaño sí. Santander tenía un plan anterior, del año 90 y tantos, que ya quedó obsoleto y se decidió hace ya unos años, creo que llevamos 6 años tramitando esta revisión del plan, hacer un nuevo plan para Santander. Plan que ha nacido ya, se ha gestado, ya ha nacido hace escasamente una semana y que va a ser un poco, para que todo el mundo nos entienda, la constitución en la que todos los santanderinos vamos a basarnos para poder urbanísticamente desarrollar nuestra ciudad. Es una especie de plan consensuado en el que se marcan las reglas de juego para el futuro de Santander en los próximos 15, 20, 25 años. Quién sabe cuándo se revisará este plan que acaba de nacer, ¿no? Pero es una herramienta fundamental, una herramienta que va a permitir dinamizar la ciudad, que llevaba ya años demandando una nueva herramienta más moderna, con una mayor visión de futuro, en el que cada espacio de la ciudad esté analizado y se detalle cómo se puede desarrollar. En el fondo, un plan lo que hace es planificar, es decir, pensar cómo quiere su ciudad, qué modelo de ciudad quiere y qué herramientas urbanísticas van a regir las normas de juego para todos. Dos preguntas que me surgen. Una de ellas podríamos decir que es como un manual en el que, como tú dices, se encuentran las reglas, la normativa, pero para saber qué podemos hacer, qué podemos construir y qué no. Sí, más que un manual, que yo el manual lo veo como de consulta, cuando tienes dudas, esto es, voy a llamarlo de una manera, un libro de normas, de leyes, es decir, que tienes que cumplir. No solo las tienes que consultar para ver, sino que son de obligado cumplimiento, con lo cual es obligado que quien vaya a desarrollar un espacio de la ciudad conozca ese plan y lo aplique en lo que presenta al ayuntamiento. ¿Y qué mejoras encontramos en este nuevo plan? Bueno, es un plan que mira al futuro de una manera tremenda, aporta una cantidad de suelo productivo también muy importante para la ciudad, suelo productivo que ahora mismo está prácticamente agotado y que supone a nivel terciario que un montón de gente que quiera establecerse en el municipio de Santander a nivel industrial, para montar tu empresa o tu fábrica, tengas suelo para poderlo hacer. Pero además te desarrolla en otros campos, en el campo del ocio, en el campo de jardines, de playas, en el campo que más nos atañe a nosotros, como es el de la vivienda. Regula perfectamente todo el espacio urbanizable, incluso el urbano, consolidado y no consolidado. Quizá es un tema muy arduo y que tendríamos que hablar más despacio, de cómo la ciudad queda dividida en 4 grandes bloques, que son el suelo urbano, que su palabra dice que ya está construido, pero consolidado y no consolidado, porque todos conocemos espacios todavía en el corazón de la ciudad en la que aún por el motivo que sea no se ha urbanizado, no se ha construido, ¿verdad? Es un suelo urbano pero no consolidado. Hay actuaciones de las que hemos hablado nosotros que están en suelo urbano no consolidado y que nos va a tocar actuar. Es lo que llamamos cicatrizar la ciudad ya consolidada. Pero también hay un suelo urbanizable, es decir, no es urbano todavía, pero lo puede ser, que requiere de otro tipo de sistemas de gestión urbanística, que son todas las zonas de la ciudad más periféricas, pero muy cercanas al suelo urbano y que van a ser el futuro inmediato de la expansión de la ciudad. Y dentro del suelo urbanizable nos encontramos con un urbanizable prioritario, que como su palabra dice, será lo primero que tendremos que encarar, y luego hay otra franja
más cercana al norte y a la zona costera, que es el urbanizable no prioritario, que necesariamente tendrá que ir por detrás del prioritario, para finalmente llegar a una franja intocable, para que todo el mundo nos entienda, que es la franja costera del litoral de Santander, que será siempre suelo rústico y que respetará el que no se pueda en ella edificar. Precisamente en relación a esto, muchas veces vemos planos o fotografías de Santander o incluso de Cantabria de hace años y lo comparamos con este año, con el 2012, y vemos efectivamente que ha habido una evolución en la construcción muy grande. Zonas que antes no había ni un edificio, o vas por los pueblos de Cantabria y se nota que está todo construido. Entonces, ¿hasta qué punto se podría exprimir la construcción de una...? Bueno, hay que buscar siempre un equilibrio, tanto en un pueblo pequeño como en una ciudad grande. Hay que buscar un equilibrio entre los espacios, tanto para que la gente viva como para que la gente utilice su tiempo de ocio, ¿no? Santander yo creo que tiene grandes espacios verdes ya construidos, algunos de forma muy reciente, como puede ser el Parque de las Llamas o Parque Atlántico, y reserva de otros espacios para disfrutar y para ampliar esos espacios verdes. Quiero pensar ahora, por ejemplo, en toda la franja futura de la extensión de ese Parque de las Llamas, cuando llegue hasta prácticamente la bajada de San Juan. Eso va a crear un corazón, un pulmón en la ciudad que difícilmente ahora podemos hacernos idea, porque cuando pasamos por la Sevente o por los Castros vemos unos prados, pero no estamos visualizando lo que eso será un parque que podamos todos utilizar, ¿no? Bueno, también podemos hablar de todo lo que va a ser el Parque Litoral Norte, ¿no? No nos imaginamos toda esa franja norte que hasta que no lo veamos desarrollado y que lo podamos utilizar como ciudadanos de Santander, no nos hacemos idea de todo ese potencial de futuro en cuanto al ocio que tiene la ciudad de Santander a futuro, porque hoy ya tenemos grandes espacios. Quiero pensar también ahora mismo en todo el parque de Mataleñas, ¿no? Que tenemos ahí un parque, o el parque que se llama también de la Vaca, ¿no? Que es enorme y que no mucha gente conoce. Son pequeños corazones verdes dentro de un entramado urbano muy denso, pero que sirven para llegar allí, desfogarte, y no necesariamente te tienes que salir a la provincia para pisar verde, ¿no? La verdad es que es una maravilla como está la ciudad de Santander ahora mismo. ¿Y qué es lo que impide que se pueda construir en una determinada zona? Bueno, lo que hemos dicho antes, toda la reglamentación urbanística. Plan, ¿no? El plan realmente te limita los usos y los espacios en cada zona de Santander, ¿no? Entonces hay toda una serie de reglamentación, de leyes detrás de ese plan que lo alimentan y que son las que te dejan regular y no regular y que se puedan o no hacer cosas en cada sitio. Entonces, como conclusión, podríamos decir que todo el que arquitecto o promotoras o el gremio que quiera construir un edificio o algo similar tiene que acudir a consultar este plan de... Por descontado, yo creo que todos los que están en este gremio lo saben, lo conocen, incluso sabes que el plan ha pasado sucesivas puestas en público, ¿no? Y bueno, todo el mundo que tiene alguna opción o algún proyecto a futuro a desarrollar en nuestra ciudad de Santander ya conoce el plan este que acaba de nacer. 6 años son muchos años de trabajo para elaborar estas mejoras en el plan. Son muchos años de trabajo que, traducido a gente y a esfuerzo, son muchas horas de esfuerzo de mucha gente que se ha dedicado a ello, y que yo no tengo más que felicitar desde aquí, porque nos ha dado una herramienta que todos esperábamos ansiosamente. ¿Cada cuánto aproximadamente se suelen, bueno, como decimos, son 6 años de trabajo, que es mucho tiempo, mucha gente implicada, ¿cada cuánto tiempo se recomienda o se debe mejorar y renovar un plan de este tipo? Sí, yo no lo sé, pero si nos vamos hacia atrás, yo creo que entre 15 y 20 años es el tiempo de los últimos planes que se han ido renovando, con lo cual el periodo quizá natural de revisión de un plan general pueda rondar esos 20 años. Nos seguirás contando más novedades acerca de este plan, de todo lo que nos va surgiendo, como siempre. Y otra cosa que habíamos comentado en el último programa, pero muy por encima por falta de tiempo, y me gustaría entrar un poco más contigo, las futuras promociones de vivienda de protección oficial, desde el Ayuntamiento se ha decidido dedicar, hemos pasado del 3 al 5% destinadas a personas con discapacidad. Sí, bueno, eso forma parte de un plan para personas con discapacidad que ya aprobó el Ayuntamiento, y que sí que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el número de viviendas. Ya en estas promociones que estamos hablando, nuevas, de 111, de 60 y de 41 que van a ir en alquiler también en la Cavaduca, y que ya hablaremos en otro momento, todas ellas
ya reservan un porcentaje del 5%, que es un salto del 3 al 5, casi del doble, se duplica el número de viviendas dedicadas a ese colectivo de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y en términos reales, aproximadamente, ¿de cuántas viviendas estaríamos hablando? ¿Es el doble? Sí, aproximadamente. es el doble, pero para que te hagas una idea, en las 111 creo que van a ser 6, pues en las 60 van a ser creo que 2 o 3. Y en las 41 de alquiler, pues la parte proporcional también de un 5%, ¿no? Serán 2 o 3 viviendas. Sí. Y ya para terminar, como siempre nos acaba pillando el toro, estas mejoras implican también mejoras en la construcción de las viviendas. Es decir, por ejemplo, si no me equivoco, he leído que se pondrán telefonillos con videocámara, por ejemplo, para gente sorda. Sí, eso de hecho es una adaptación que ya estamos haciendo incluso en las viviendas de la Albericia, sí, que vamos a entregar en primavera. No venía en el proyecto, es una mejora que hemos hecho durante la construcción de la obra, pero a partir de ahora todas nuestras promociones para todas las viviendas tendrán el videoportero. Muy importante para todas las personas que tienen problemas auditivos y que realmente necesitan visualizar a la persona que está llamando abajo y que quiere acceder a tu casa, ¿no? No supone una gran aportación económica a mayores y yo creo que a la gente en general y a la gente con discapacidad en particular le mejora muchísimo su calidad de vida en su casa. José Antonio, se nos acaba el tiempo, se me quedan varias cosas en el tintero que me apunto para el próximo programa. Tienes una cita con nosotros en unos 15 días aproximadamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una noche más. Y a todos ustedes lo mismo que le digo a José Antonio, que tienen una cita con nosotros en unos 15 días en un nuevo programa de SBS. Buenas noches y gracias por estar ahí.